Sucede y acontece que murió el Papa Francisco. Me pregunto, ¿y a quién realmente le importa? Hoy quiero desenmascarar grandes mentiras de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Evangélica. Sí, dentro de la Iglesia Católica. Fui a un colegio católico, conocí la Biblia desde que tengo uso de razón y mis abuelas, una cantaba salmos y la otra me contaba cuentos acerca de lo que es la Biblia, pero yo no sabía qué era la Biblia. Y quiero decirte que yo siempre le he tenido un gran respeto a la Biblia. Siempre tuve un gran respeto a ese libro que nos enseñaron que es sagrado. Y hay muchas cosas que también he descubierto cuando comparé la Torá, el verdadero libro escrito para los israelitas, en hebreo traducido al español, pero no por el Vaticano o no por iglesias que basan sus escritos en la Iglesia Católica, sino directamente la Torá en español. Ahí yo te puedo decir que fue para mí, después de 30 años de leer la Biblia y de entenderla y de estudiarla, ya sentía que sabía muchas cosas y no encontraba como algo fresco que me hablara. Y no estoy hablando de mi relación con Dios, sino que Dios siempre me habló a través de la palabra. Y entendí muchas cosas, pero hubo muchas veces en que se contradecía. Aunque la mayor parte me dio claridad y me dio la verdad. Te quiero hablar del diezmo y te quiero hablar de la vestimenta. En este caso, de las joyas. Y te recomiendo que agarres papel y lápiz porque esto se va a poner muy bueno. Y aquí te van varios argumentos acerca del diezmo. ¿A quién hay que dárselos? Y, por ejemplo, ¿a quién no hay que dárselos? En la Biblia se debe dar el diezmo y se dice que no es a Dios. Dios dice que el diezmo se lo den a las viudas, a los huérfanos y a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran aquellas personas del pueblo de Israel que Dios no les dio en heredad tierras, sino que ellos cuidaban los templos. Entonces ellos no tenían propiedades, estaban literalmente desamparados, estaban a la buena de la gente. Y a ellos Dios ordenó que había que darles su diezmo, parte de la décima parte de lo que ganaban, tenían que darle a los levitas. Hoy en día, bueno, pues los levitas realmente no son los sacerdotes, aunque pudiéramos pensar que sí. Pero estamos hablando de usos personales, de situaciones personales para los sacerdotes, entonces sí estás hablando de que ellos merecen parte del dinero. Hace mucho tiempo mi Dios me puso a darle a las personas de la tercera edad una parte del dinero. Yo la cambiaba entre 50 y 100 pesos y era impresionante la cantidad de personas de la tercera edad que se acercaban a mí para pedirme dinero. Y bueno, pues yo sentí muy gratificante apoyar a ese tipo de gentes. También durante mucho tiempo, pero muchos años, yo regalé Biblias. También ayudé a gente que lo necesitaba. Mi diezmo no era para la iglesia, era para la gente que lo necesitaba. Y ahora, ¿por qué creo que nos han engañado? En muchas ocasiones, cuando yo ya me hice cristiana, sí, también se maneja mucho el diezmo. Y yo di mi diezmo muchas veces a la iglesia, así, el diezmo total. Pero había algo dentro de mí que no me convencía. Así que empecé a repartir una parte para la iglesia y otra parte para las necesidades que iba yo viendo de otras personas. Cuando alguien dice, no, pues ya recibió a Cristo y vengan y traigan a las personas para que reciban a Cristo, yo notaba mucho que más que la necesidad de que la gente recibiera a Cristo, así como están conformadas las iglesias cristianas, más bien es una especie de membresía. Si traes miembros, voy a crecer más y voy a tener más dinero, voy a tener más diezmo. Y se escudan bajo la evangelización. El 99% de las iglesias hace esto. Cuando yo llevé almas a Cristo y oré por personas, nunca de los jamases, le dije que tenía que ir a mi iglesia. Y hubo gente católica, mucha gente católica que recibió a Cristo conmigo y yo solamente le dije que buscara a Dios en el lugar donde esa persona se encontraba. Y bueno, pues entre esas personas también muy queridas, tengo una amiga muy cercana y ella decidió servir a Dios con el grupo de jóvenes y había un grupo que se llamaba Pandillas. Así que ella decidió hacer esa parte y entregar su tiempo a Dios de esa manera. También la Biblia habla de diezmar, algo muy importante. Tu diezmo también es tu tiempo, tu diezmo también es tu cosecha, tu diezmo también es parte de lo que tú haces, parte de tu trabajo. Por eso dice la Biblia, si tienes 2 capas, pues regala una. Si tienes 2 pares de zapatos, dale al que no tiene. También Dios habla de diezmarlo todo, porque todo le pertenece a Él, porque Él es todopoderoso, porque Él es el dador de todas las cosas. Algo que a mí me molestaba mucho cuando era católica era, desde niña, cuando me ponían a pedir la limosna. Yo decía, ¿pero por qué si Dios no es limosnero de nadie? Dios es el dueño de todo, entonces ¿por qué darle limosnas? Bueno, las limosnas son para el Vaticano. Mucho dinero que tú das, y ahora más todavía con que mandar a hacer misas para muertos, mandar a hacer misa por los enfermos, te cobran dinero. No te exigen un diezmo, pero han encontrado otras maneras de hacer negocios. Si tú te vas a casar, si tú vas a hacer la primera comunión, tus hijos, todos los sacramentos casi, menos el del perdón, la Eucaristía, pero si se trata de hacer algo más físico, como el bautismo, la confirmación, la primera comunión, casarse, te cobran. ¿Cómo separar el interés de ayudar a otros o de que la persona conozca a Dios sin ningún interés de más? Bueno, pues así es como yo entiendo que la religión es una especie de membresía que mientras más personas acudan, más clientes hay, más personas dan dinero. Porque no existen casi iglesias que no te pidan que lleves a la gente a su iglesia. No hay ninguna diferencia con una empresa realmente. A menos
que el recibir a Cristo no dependa de algo económico. Las únicas iglesias a las que yo les he dado diezmo han sido dos. Una en Brownsville, Texas, y otra a Dante Gebel. Literalmente mi diezmo completo. ¿Por qué? Porque yo veía que sí había grandes necesidades y pues no me encontraba a otra persona a quien ayudar. Pero también si tú te encuentras a gente que necesita ser ayudada, pues ayúdala. Porque eso es el diezmo. Compartir todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, todo lo que Dios te ha dado con otras personas. Y Dios nunca te ha obligado a nada. Y ahí está Cornelio. Cornelio está en el Nuevo Testamento. Fue el primer gentil en recibir las lenguas. Fue el primer gentil que dice en la Biblia que sus oraciones llegaron hasta el trono de Dios y Dios se agradó de él y él no era judío y él fue el primero en recibir todas las bondades, empezando por el don del Espíritu Santo. Cuando yo comencé a ver que mucha gente que hablaba de pedir y pedir y pedir diezmos y no hay ninguna gracia del Espíritu Santo, yo dudé. Y quiero que sepas que en la Iglesia Católica sí hay dones y sí hay don del Espíritu Santo, solamente que en este momento creo que está muy apagado. Si buscas el Levítico, ahí vas a encontrar lo que te estoy diciendo. ¿A quién hay que darle el diezmo? Pues a las viudas, a los huérfanos, a las mujeres ancianas, a las mujeres solas y en general a quien lo necesite. Pero jamás, jamás al templo de Dios. Y las congregaciones antes eran al aire libre, que en realidad para alabar a Dios no necesitas un lugar específico. Jamás ha sido así. Los retiros más impactantes o que más han impactado mi vida no han sido bajo el techo de una iglesia ni católica ni cristiana. Han sido en la naturaleza, en campamentos, en misiones especiales, en la naturaleza. Así que la próxima vez que te digan que el diezmo es necesario, el diezmo es ¿para quién? ¿Para Dios? No, es para los pastores, es para muchas veces el Vaticano. Pero de todas formas, tú tienes el control, tú decides a quién le das tu dinero. Y este video lo hago porque creo es muy necesario que tú conozcas la verdad. Muchos católicos también no conocen su palabra, su Biblia. Que no te asusten con el pétate del muerto. Porque Dios te ha dado todas las cosas y tú decides